Dios les bendiga, gloria a Dios, es una bendición tremenda estar de nuevo aquí en este estudio y de una manera especial poder agradecer a Dios por la oportunidad tremenda que nos da, poder agradecer a este medio de comunicación, Grace TV, canal 26-2, por el cual nos estamos transmitiendo y por el cual estamos llegando a tu hogar, a la comunidad de tu casa y de esa manera poderte ser de bendición, gloria a Dios. Y yo también quiero en este momento decirte que el deseo de Dios es que tú cada día crezcas en conocer su palabra, cada día te informes. Y ese es el propósito de que mi hermano Ulises, aquí mi pastor Renato Vázquez, está aquí y estamos como grupo queriendo llevar este mensaje, queriendo transmitir lo que Dios nos ha permitido conocer, y estamos con un deseo grande, una alegría grande de venir por medio de este canal de televisión Grace TV. Yo voy a dejar aquí a mi pastor a que él nos dé unas palabras. Buenas tardes a todos. Es un placer de poder una vez más tener la oportunidad de entrar hasta su hogar y compartir esta palabra y de poder compartir el mensaje que podemos encontrar aquí en el libro de Apocalipsis. Amén. Una vez más le damos gracias a Grace TV por esta oportunidad que nos da de poder estar acá. Amén. Amén. Y queremos también dar la oportunidad al hermano Ulises que dé un saludo. Sí, no, pues Dios les bendiga, amigos y hermanos que lo están escuchando. Pues es una gran bendición, un privilegio también estar acá compartiendo con mis hermanos, con el pastor Renato, mi hermano Wilfredo. Y pues es algo muy interesante, siempre de lo mismo que venimos hablando, pues no te lo pierdas. O sea, hay muchas cosas que tal vez no las hemos entendido bien, y pues por medio de esta conversación, de este estudio, lo vamos a poder desarrollar, y pues no te lo pierdas. Dios te bendiga y pues... Amén, gloria a Dios, y así es. Vamos a estar al aire todos los domingos con este programa para que tú puedas estarlo sintonizando en el canal 26-2. Vamos a estar de 5:30 a 6:30. De esa manera nosotros queremos que tu vida sea bendecida. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de empezar a lo que es el estudio de esta enseñanza. Vamos a hacer una oración. Ahí te voy a invitar a que cierres tus ojos y que le digas a Dios que te ilumine, te hable, te guíe y te dirige. Padre, gracias Señor por esta bendición. Padre Santo, te pedimos que seas tú, Dios, derramando de tu palabra, Señor, y poniendo, Padre Santo, esa respuesta, Padre, a esa pregunta que esas personas pueden tener, Señor, y que permitas, Padre, que este libro sea de una gran bendición, Señor, que no sea, Padre Santo, un tema de contienda, Señor amado. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Padre, usando a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que seas tú, Padre, usando a aquel Padre Santo que en estos momentos está dispuesto a poder recibir esta palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y empezamos esta enseñanza, Señor amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es como hemos venido continuando lo que es el libro del Apocalipsis, donde hemos hablado de que el Apocalipsis está dividido en lo que son 3 partes, donde Dios le dice a Juan, ¿no?, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder pronto. Sí. Y siempre repetimos esto, que lo que hablamos de que Juan dice que las cosas que vio Juan, las que has visto, prácticamente encierra la totalidad del capítulo 1, donde Juan cuenta acerca de sus historias en Pasmo, la experiencia de Jesús, cómo Jesús se le presentó, Dios Jesucristo se le presentó. Y cuando él habla de las cosas que son, es cuando él habla de lo que es el mensaje a las iglesias. Que por cierto hemos empezado ya lo que es la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, y ahora continúa lo que es la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia. Y de esa manera queremos llevar continuidad. Queremos decirte que son 3 partes de lo que el Apocalipsis está dividido, y la primera es las cosas que son en la totalidad del capítulo 1, las cosas que has visto, las cosas que son, que es las iglesias, y las cosas que han de suceder pronto, que esas continúan desde el capítulo 4 hasta el finalizar este libro. Eso es lo que queremos nosotros transmitirte, es cómo podemos traer a esta enseñanza, a este libro, y decirte: esto es lo que Dios quiere enseñarle a la iglesia. Esto es lo que Dios quiere advertirlos. Amén. ¿Verdad? No quiere que estemos poniendo diferentes puntos de vista, llegando al momento de pelear y decir, es que la verdad que solo yo tengo la verdad, solo yo tengo la verdadera interpretación. El propósito de este libro es que nuestras vidas sean bendecidas, y tener esta información es de mucho valor, es de mucha importancia. Amén. Sí. Amén.
Estamos hablando de lo que es la iglesia Esmirna. La iglesia Esmirna, acordémonos de que Esmirna viene de lo que es mirra, es una traducción mirra, y lo que estamos hablando aquí con nuestro pastor Renato, que mirra era en aquellos tiempos una hierba aromática, Sí. que bíblicamente se relata en algunos datos bíblicos en el tiempo de Jesús, como cuando Jesús nace. Acordemos que los reyes llevan regalos, ¿no? Y uno de los regalos que llevan es mirra, ¿verdad? Y hablamos de que mirra es una hierba aromática, pero a la vez mirra siempre en la Biblia se ha puesto como un sinónimo de sufrimiento, Sí. ¿verdad? Ahora, ¿por qué quiero explicarte qué es mirra y por qué queremos explicarte que es un sinónimo de sufrimiento? Porque esta iglesia es una iglesia que sí, en verdad, tuvo unas épocas bien difíciles, a donde lo que más sufrieron ellos fueron las tribulaciones, las muertes, los diferentes tipos de personas que metieron a las cárceles. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es Esmirna y qué quiere decir Esmirna. Y Esmirna es eso, ¿sabes? Que a Jesús le llevaron mirra cuando él era un baby. Y también dice la Biblia que cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba crucificándose, se lo estaban crucificando en la cruz, le dieron también vinagre con mirra. Entonces, está hablando de dos eventos de sufrimiento. Y también cuando Jesús muere, que dice que lo cubren, lo envuelven con mirra, está hablando de otro tercer evento de sufrimiento. Entonces es un sinónimo de sufrimiento. Y aquí en el Apocalipsis la Biblia habla de Esmirna, que se traduce también como mirra. Eso quiere decir Esmirna. Entonces quiere decir que lo está haciendo un sinónimo, comparando con algo de sufrimiento. Entonces, y eso es lo que estamos compartiendo, y queremos decirte que eso es lo que significa este libro, porque lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante es lo que es la segunda iglesia que enfrenta lo que es una etapa más. Hay dos cosas que vamos a explicar de este libro, de estas 7 iglesias. Dos cosas. Una de las cosas es que a esta iglesia me agrada, porque son cosas bien lindas las que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo, a mí no me gusta esto, porque vemos que a todas las iglesias Dios le dice, a mí no me gusta esto, tengo algo en contra de ti. Dice, cuando le dice, yo conozco tus obras. Y a Éfeso le dice, porque lo ama, ha permitido guardarse, ser fiel y todo. Pero le dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y vemos que así continúa con la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, hasta llegar a la conclusión de la iglesia de la Odisea, que prácticamente no le dice nada bueno, ¿verdad? Entonces, pero es bien tremendo al poder observar que cuando le dice Dios a esta iglesia Esmirna, y le empieza a decir puros elogios, le podemos decir, y termina este libro dándoles fuerza, dándoles ánimo, y y diciéndoles que van a llegar hasta el final, pero en victoria. Amén. Entonces, vemos que este es un detalle muy lindo. Aparte de eso, cada libro, cada carta de estas iglesias, cada carta presenta una profecía que se han venido presentando en diferentes tiempos. Si nosotros pudiéramos tener una línea de tiempo, ¿no? Y llevar un cronómetro, y podemos ver que la primera iglesia cubre como 100 años de la historia de la época de esta era. Entonces vemos que luego entra Esmirna como con 250 años, y luego hasta que llegamos a la era de ahora, hasta los años de ahora, nosotros podemos observar que cada una de esas cartas traía una profecía que se dio en el momento debido. Y eso quiere decir que en este momento estamos viviendo una profecía. Y es la profecía que vamos a estar viendo más adelante, no lo queremos adelantar, pero es lo que es la iglesia de la Odisea, que esa es una de las profecías que se están viviendo. Así como ya todo esto puede ser historia, todavía hay algo que no se termina, no es historia, todavía lo estamos viviendo. Amén. Entonces, dice acá, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Hablamos la semana pasada de que cuando habla el ángel de la iglesia, no pensemos que es un ser angelical, sino que se habla del pastor de la iglesia, ¿verdad? A todos les dice esto, escribe el ángel de la iglesia, ¿ok? Dice, escribe el ángel de la iglesia que está en Esmirna, ¿ok? El primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es una presentación de Jesús. Es una como confirmación de decir, ¿saben qué? Yo soy el que digo esto. O cuando Juan les estaba dando esa carta, así es, él dice esto. Es una
en una presentación con sus características, Ujú. para que podamos entender que esa carta no venía de cualquier lugar o cualquiera se la inventó, venía directamente de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Entonces vemos nosotros que él hace esa pequeña presentación y la hace en las diferentes cartas que él envía, diciendo quién es el que envía esa carta, ¿verdad? Porque siempre hemos visto de que las iglesias por naturaleza han habido mucha duda en la humanidad, en los siervos de Dios mucha duda, entonces Dios se asegura, Jesucristo se asegura que las iglesias lo reciban de Él, entonces Sí. Él por eso se presenta con esas cartas. Y vamos a aquí compartir con lo que es el seguimiento de esta carta con mi hermano Pastor Renato, Sí. y yo quiero que él nos hable acerca del versículo número 2, porque está interesante, así vamos a ir desglosando y desglosando, donde dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los... No, perdón, dice el 10, el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Mi hermano nos va a estar hablando acerca de un poco de eso para que Sí. podamos tener un concepto muy claro. Amén. Amén. Pastor. Sí, lo que estaba hablando Wilfredo ahí en el principio de este versículo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Amén. Ahí sabe que para a Dios no se le puede ocultar nada. Dios sabe todo de nosotros, amén. Él sabe todas nuestras... Estamos desnudos ante Él. Desnudos ante Él. Sí. Entonces Él está diciendo a esta iglesia, y tu tribulación, que sí, en esta etapa donde se estaba encontrando Esmirna, era un tiempo difícil para la iglesia. Sabemos que comenzó ahí con Éfeso, pero ya cuando llegamos a este punto de Esmirna, ya el emperador de ese tiempo romano era un emperador que con todo le estaba atacando a la iglesia. Y entonces hay cosas ahí que historial podemos ver de lo que estaba traspasando esta iglesia y cómo ahí hablan los libros históricos del emperador Nerón, de él, como la crueldad que él tenía, que aún dice que en su jardín, él, para alumbrar su jardín, él ponía a los cristianos en postes, en palos, y los quemaba. Sí. Para alumbrarlos en el jardín. Hay datos que hablan de eso. Sí, entonces hay una persecución que en esos tiempos sucedían. Y entonces de eso lo que está hablando aquí, de la tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Entonces ahí podemos ver dos cosas ahí. La pobreza que está hablando es lo físico, que lo que están experimentando. Porque parte de la persecución que estaba enfrentando esta iglesia Esmirna era que porque ellos no estaban a favor de lo que el emperador había establecido, eso afectaba lo físico de ellos, lo económico de ellos. Sí. Entonces era una pobreza que ellos estaban experimentando. Pero dice aquí, pero tú eres rico, hablando de en lo espiritual, que aunque ellos estaban pasando todas estas cosas en lo físico, en lo espiritual era una iglesia que era rica en lo que era. Amén. En lo espiritual. Entonces podemos ver eso también ahí. Era bien interesante, ¿verdad? El dato, porque la iglesia... bueno, vamos a hacer algo a explicarlo de una manera que a lo mejor a tu amigo televidente no lo quieras escuchar así. Sí. Pero la razón que esta iglesia sufrió fue por simplemente no hacerse parte de lo que el mundo quería involucrarla. Sí. Y ese es cuando tú te pones en contra de Satanás. Es un pleito que se arma, es algo que se levanta contra ti. Entonces esta iglesia tenía esa capacidad. Lo que pasa es que ahora podemos decir, no tenemos tribulación. No nos hemos dado cuenta que quizás no estamos peleando en contra de Satanás. A lo mejor estamos con Satanás. Y por eso decimos, no me pasa nada, no estoy bien tranquilo. Yo pienso, pastor, que si esta iglesia, como usted está explicando, los momentos que pasó bien difíciles, si esta iglesia hubiera optado por decir, bueno, para que no los maten, ¿no? Porque no, muchos van a morir y no sufrir ese dolor.
pues ¿qué nos cuesta? Pues empecemos a adorar a sus dioses, Ujú. empecemos a hacerlos parte de sus fiestas paganas, empecemos a hacerlos parte, y yo pienso que no se hubiera dado este evento. Sí. Entonces, me agrada lo que está explicando sí. en ese punto. Y algo que podemos ver que durante este tiempo, en la historia, el emperador había establecido lo que era adoración a él, reconocerlo como Dios. Entonces, algo que cada año tenían cada ciudadano romano tenía que hacer, tenía que presentarse al templo y tenía que Como renovar votos. sí, ¿verdad? renovar votos, y tenía que a quemar ahí incienso y ofrecer adoración Ujú. ahí. Entonces, una vez que aquellos que ofrecían adoración les daban un certificado, y ese certificado era como decir uno cuando va a renovar su licencia al DMV, Ujú. que con ese certificado le daba a uno el permiso de Tenía la autoridad. la autoridad. Entonces es el boleto, por decir, para ir a comprar, a Ujú. desarrollarse en lo económico y en la sociedad. Ujú, ujú. Ahora, aquellos que se oponían no recibían ese certificado. Y entonces, y sin ese certificado, no podían comprar, no podían moverse o ser parte de la sociedad. Y es ahí donde vemos la pobreza que se encontraban los hijos de Dios, que porque no tener ese certificado no podían Fue algo bien terrible porque Sí. prácticamente ese pueblo pasó una temporada, un espacio, es corto el espacio porque prácticamente Sí. Dios está diciéndoles acá simbólicamente, Ujú. esto no es eterno, esto es temporal, Sí. aguanten, le da ánimo. Pero Sí. el problema era de que como verdaderamente los hispanos, los cristianos se cerraron Ujú. en esa situación, Sí. lo que pasó fue de que simplemente ellos empezaron a sobrevivir de lo que algunas personas buenas les daban. Mm. O sea que empezaron a vivir momentos como mendigando, Sí. como de mendigo. Ujú. O sea, porque todo lo que le da, toma un poquito. Entonces así empezaron a vivir esta época de la iglesia. Entonces Sí. por eso es que la palabra se recalca pobre. Sí. Porque Por eso verdaderamente dice, está yo pobreza. conozco tus obras, dice, y tu tribulación. O sea, Ujú. digamos, muchas veces cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, Ujú. o sea, es porque viene la bendición, o sea, y estas personas están pasando por esa tribulación, o sea, ¿me entiendes? Dios conocía eso, Dios sabía, pero gracias a esas personas, gracias a esos mártires, es que ahora podemos, o sea, podemos ser libres, podemos, o sea, adorar a Dios, ¿me entiendes? Y pues, como le digo, o sea, todo el que lo está escuchando, tal vez tú estás pasando por una situación tremenda, tal vez tú estás pasando por algo de que pues dices, no tengo ni para la renta, no tengo ni para... Pero es cuando tú comienzas a buscar de Dios, te van a venir esas grandes tribulaciones, te van a venir esas pruebas bien grandes, ¿verdad? Y pues, Sí. Y reconocer que son pruebas, exacto. que es por un tiempo, que sí hay propósito para esas, atrás de esas pruebas, pero lo importante es de poder continuar ahí, ¿verdad? Así es. Y mantenernos firmes en la fe. Y podemos ver aquí, continuando en ese versículo, el versículo 9 dice, Ujú. y la blasfemia Ujú. de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahí refiriéndose en lo espiritual, que habían personas que estaban contra el pueblo de Dios, que se había levantado contra los cristianos y que habían levantado acusaciones falsas, y era por el odio que existía ahí, que se llamaban ser Judíos. judíos, hijos de Dios, pero no eran, por decir, sino Ujú. que dice aquí, sino sinagoga de Satanás, que aquellos que se levantaban con estas acusaciones falsas, que eso es lo que está refiriendo aquí, que eran Ujú. agentes del diablo, Claro. que se habían levantado. Y fíjese que muchas veces ahorita, actualmente, se están viendo esas situaciones, que muchas veces, o sea, hay personas de que pues, o sea, se tienen como dicen, disfrazados como de cristianos, y Ujú. pues, y están haciendo lo bueno y lo malo, ¿no? Que no sé, o sea, digamos, o sea, como en ese tiempo estaba pasando esto,
actualmente también hay muchas veces se da eso. Era importante reconocer en esos tiempos, fue algo que a los cristianos no costaba acusarlos. No costaba acusarlos. Cualquier persona llegaba y los acusaba y se le creía. Porque prácticamente, acuérdense que el pueblo romano siempre ha tenido una idea de querer tener control de todo y que las personas se sujeten a sus reglamentos, a sus leyes. Acuérdense que ellos aún en la historia llevan el récord de ser un pueblo de conquista. Ellos conquistan, aún cuando Jesús está en la tierra, Israel estaba bajo el imperio romano. Entonces vemos nosotros de que ellos siempre han tenido una manera de querer gobernar, como tener autoridad sobre todas las personas. Entonces, ¿se imagina usted la iglesia poniéndosele en contra a los romanos? No era fácil para la iglesia, porque se le estaba poniendo en contra personas que decían dos cosas, no decían tres cosas: o aceptas o te matamos. Entonces venían en esa opción. Y la iglesia, fíjate, yo me recuerdo, hermano, allá en los tiempos de Egipto, ¿no? Que para el faraón esto era tremendo, era una amenaza ver cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios crecía. Era una amenaza tremenda, porque él decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Este pueblo se está multiplicando, les quito de todo y este pueblo se está multiplicando. Y luego vemos que en todo el pueblo era bendecido, y todo lo que hacían, los cultivos, era bendecido. Entonces vamos a trasladarlos a la época de este momento. Para los romanos, la iglesia, los cristianos, digamos así, los cristianos, eran una amenaza para ellos. Incluso hay historiadores que decían que la iglesia era una plaga más nunca terminarse. Era una plaga que dice, no le podemos hacer nada, que lo mate. Y por eso es que cuando hemos hablado acerca de datos, que cuando agarraban a los cristianos, trataban de agarrarle toda la información en los que es pergaminos, cosas que ellos tenían, para que, como por ejemplo nosotros tenemos la Biblia, y cuando vamos a la Biblia tú te sientes con vida, ¿no? Es vida lo que recibes aquí en esta palabra. Entonces, ¿te imaginas que en este tiempo hubiera tribulación? Ellos prácticamente llegan a tu casa y no solamente hacían cosas contigo, sino que agarraban esos papeles que son importantes y los determinaban. Y ellos pensaban que con eso estaban en su totalidad terminando con las cosas. Y la verdad que no era así. Ellos mataban 10 cristianos y salían 100 cristianos. Entonces esto se volvía una amenaza. O sea, ya no era algo como decir controlable. Se había salido de las manos de ellos. Ellos tuvieron el control, pero se salió de las manos de ellos. Se salió de las manos de ellos y era un momento en que venía este Nerón y vino y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de exterminarlos y hacer lo que se pueda. Entonces fue que él empezó a poner ciertos reglamentos. Entonces fue que él vino y puso reglamentos tan estrictos y tan drásticos. Y como una de las cosas que en aquel tiempo se hacía, que para todo había una diosa, un dios. Hacían un deporte y una diosa, ¿no? Y hacían que cualquier cosa hacían, o tenían su dios. Para cualquier fiesta tenían su dios. Entonces, y eran imágenes. Porque recordemos nosotros que eso tiene un origen en el área romana. Entonces, que hasta ahora en día todavía eso no se ha perdido. Lamentablemente todavía se trae eso. Ahora, y los cristianos se cuidaban porque creían en un Dios que no lo veían físicamente, pero vivía en ellos. Entonces, cuando estos hablaban de que tenían un Dios, pero que no lo tenían en una imagen como los romanos lo tenían, entonces los romanos se molestaban. Y hay historiadores que dicen que les llamaban tontos. Les decían, ustedes son tontos, ustedes no tienen dioses, no tienen Dios como nosotros tenemos a Dios. Incluso hay un hermano que relata un dato que dice que les decían ateos, ¿verdad? Y usted sabe que los ateos son los que no creen en Dios y los que no tienen un Dios. Entonces, y les dicen ateo. Entonces los cristianos tuvieron que soportar esto. Y no era solamente que te dijeran algo, sino que actuaban contra ti. Por eso cuando Dios le dice que Él conoce sus obras, yo conozco tus obras y tus tribulaciones. O sea, prácticamente esta iglesia sufrió la etapa de esta iglesia fue tan triste que familias eran asesinadas por mando de estos emperadores, enfrente de sus padres, enfrente de sus madres,
eran asesinados como por orden de edad, los niños, hasta que llegaban a ellos. Entonces, y yo verdaderamente cuando leo estos datos, a mí me da no sé qué saber cómo entonces la iglesia tenía esa fuerza, esa fe, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Yo me muero, pero yo no, prefiero morir físicamente y no ser parte de lo que ustedes están haciendo. Entonces, por eso a mí me agradan los datos, pastor, lo que habla esta persona y dice que le dijeron, dice que le dijo, te vamos, o dices que rechazas a tu Dios, o te vamos a quemar. Bueno, y él dijo, bueno, pues el fuego que me estás amenazando me va a quemar un ratito. Y ya, no creo que dure tanto con vidas, ese fuego tal vez me queme. Pero del juego que me espera, si yo te hago caso a ti, ese juego es eterno. Ese fuego es eterno. Entonces, fíjate que Dios había observado cada una de estas cosas. Cuando Dios dice, yo conozco tus obras, Dios te está diciendo, no puedes ocultar ni un mínimo detalle de tu vida de mí. No lo puedes ocultar. Yo conozco todo lo que sufres. Yo conozco que has llorado, yo conozco que has clamado, yo conozco cuando te han amenazado. Pero sí he visto cuando has exaltado mi nombre. Entonces, vemos nosotros que es lindo, ¿no? Es lindo cuando Dios le dice, yo conozco tus obras. Entonces, Dios había visto que ahí habían estas personas que glorificaban el nombre de Jesús en esos momentos. Es que es bien tremendo, ¿va? Por ejemplo, ahorita yo quiero que ustedes los compartan. ¿Qué pasaría si la iglesia, con esa potencia de ese tiempo, estuviera ahora en la vida actual? ¿Qué creen ustedes que estuviera pasando? Todo fuera algo muy, o sea, porque imagínense en ese tiempo, digamos, ahí todos los que aquellos, como dicen, que iban por un interés, por decirlo así, se hacían, esos, cuando comenzó la cosa seria, ellos se hicieron a un lado, ¿verdad? O sea, se limpiarían, digamos, fuera una iglesia pura, una iglesia, como dicen, se quitaría la cizaña, ¿me entiendes? Y quedaría solo el trigo. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Porque imagínense, en ese tiempo el cristiano era lo más bajo, era como quien dice, en este tiempo, digamos, un asesino, que es pues así los tomaban a ellos. Si los ponemos a pensar, ¿dónde nos encontramos ahorita? ¿Verdad? De qué es la mentalidad que tienen las personas en lo que es ser cristiano. Muchos piensan que ser cristiano es de ir a una iglesia los domingos, los miércoles o lo que sea, que eso es lo que piensan que es ser cristiano. Pero si tristemente vemos, esa es la idea de ahora. Tristemente. O hay diferentes mentalidades que existen, pero viendo aquí lo que esta iglesia pasó, y aún hoy en día hay cristianos que están pasando por persecución. Es persecución que no lo vemos nosotros, pero sí la están pasando. Y es porque ellos han decidido vivir sus vidas para agradar a Dios. No importa las consecuencias. Y eso es lo que, si hoy en día existiera eso, que existiera consecuencias por ser cristianos, las cosas fueran diferentes. Sí, fíjese, pastor, porque cuando hablamos de tribulación, bíblicamente, pues si lo vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que fue la manera en que Dios usó la iglesia, permitió que eso pasara, para que el evangelio se explotara en todo el mundo. Por eso es que la Biblia dice que en la primera era, en los tiempos de la iglesia de Éfeso, se evangelizó casi el 70% de la población mundial. Entonces, ¿de dónde empezó? ¿Dónde empezó eso? Eso empieza con la muerte de Esteban. Ahí empieza cuando verdaderamente, porque los cristianos se habían acomodado. Se habían acomodado. Ahí estaba la iglesia tranquila, haciendo sus cultos. No te va a parecer extraño el día de hoy. Vienes al culto, te vas, y vas a regresar y te vas, y no está pasando nada. Entonces, por eso hay una persona que dice que a veces le gustaría que pasara una persecución en estos tiempos para que la iglesia despierte, actúe y haga algo. Porque como dice nuestro hermano pastor, la iglesia ha tomado una rutina y decir, no, pues yo soy cristiana. Oh, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos y todos los viernes o sábados. No sé qué día tienes tu culto, pero eso no es ser cristiano, porque ser cristiano es desempeñar una labor, no ocupar un puesto, es desempeñar una labor. Entonces, fíjense que empieza esa tribulación con Esteban. Los cristianos salen corriendo, salen huyendo, y es así como cada uno va a parar a ciertos lugares y empieza el evangelio.
Es así como el Evangelio se expandió por el mar Mediterráneo, por Sí. toda la India y todo eso. Vemos nosotros que el Evangelio llegó en embarcaciones, personas que huyeron y se fueron a caer a otras naciones, a otros continentes. Y es así como el Evangelio se empezó a expandir. Sí. Pero ¿por qué pasó eso? Entonces, la tribulación prácticamente cuando Dios la permitió con un propósito. Y cuando sí. pasan tribulaciones en nuestras vidas, pasan con un propósito. Con un propósito. Nada pasa por casualidad. O hay veces cuando pasas tribulaciones en tu vida, lo primero que a veces decimos es, Dios me ha abandonado. Ujú. Es que Dios no me debería tratar así. Cuando deberemos de buscar el lado positivo y decir, ¿qué querrá Dios mostrarme? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sí. ¿Verdad? Entonces esto vemos que se pone un poco Sí, imagínense, pues, o conflictivo. sea, digamos, y pues Sí. en estos tiempos, estas personas estaban, o sea, fuera de toda la sociedad, porque imagínate, ellos se reunían en cuevas, se reunían, o sea, no tenían como en ese tiempo, ¿no? Ujú. O sea, ahí podemos ver de que, pues, como dicen, este fue un plan del enemigo. Dijo, vamos a acabar con el cristianismo. Y pues, y fue al contrario, porque muchas veces, digamos, o sea, cuando tú haces algo para Dios, o sea, todo va a ser Ujú. lo contrario. Sí. Porque, pues, podemos ver de que el cristianismo creció grandemente. Y Sí. pues, tantos muertos que hubieron, tantos, o sea, digamos, tantos, pero eso no acabó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dispuestos a defender, ¿me entiendes? O sea, que sabemos de que alguien vino a morir por nosotros, o sea, eso, o sea, no lo va a tener nadie, pues, o sea, solo tenemos que tener la confianza. Y como dijo mi hermano, o sea, lo que pasemos acá, eso va a ser un momento, pero pues lo que viene después, eso es eterno. Sí, ¿Verdad? Sí. La segunda muerte. Amén. Sí. Si podemos movernos al versículo 10, amén. ahí seguir ahí. Pasamos, ¿eh? Sí. Ajá. Dice ahí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Podemos ver aquí cosas que pueden aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? De lo que está diciendo aquí el Señor a esta iglesia, Ujú. que la persecución es para que seamos puestos a pruebas, Ujú. que Dios permite pruebas en nuestras vidas Ujú. y que Él está permitiendo estas pruebas para que Amén. sean probados. Amén. Y sabe que es parte de los planes de Dios, que cada uno de nosotros seamos puestos a decir por el fuego, Ujú. que seamos probados, que que es un proceso que Dios permite en la vida de sus hijos, de ser probados. Y como dice aquí, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días lo que significa es que es una temporada. Tiempo, No ¿no? va a ser eterno. No es eterno, sino Ajá. que es un tiempo. Pero aquí lo importante, nosotros podemos enfocarnos aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es importante reconocer que la importancia de perseverar, Claro. de ser fiel y estábamos hablando sobre este punto de cómo vamos a reaccionar cuando estamos enfrentando persecución, Ujú. ¿verdad? ¿Qué es nuestra respuesta? Y ver más allá de los planes que Dios tiene para nuestras vidas, de planes con decir, viendo hacia lo eterno, una perspectiva eternal, Sí. con una perspectiva que podamos decir, ok, Señor, si esta es parte del plan que tú tienes para mi vida, entonces sabemos que lo final va a ser algo que vamos a terminar en victoria. Glorioso. Claro. Y una gloriosa victoria. Y lo podemos ver en la Biblia, de cómo los grandes hombres de la Biblia, cómo ellos terminaron sus días, Ujú. ¿verdad? Exacto, ajá. Que murieron, pero murieron victoriosos. Ujú. Y lo vemos con Jacob, que Jacob, cuando él murió, dice que él murió
confiando en las promesas de Dios. Amén. Amén. Así es. Que él no entró a la tierra prometida, pero él murió con esa confianza. Amén. Y después vemos la vida de José, que José murió señalando la fidelidad de Dios. Claro, eso es Que el pueblo de Dios no se iba a quedar ahí en Egipto, sino que Dios los iba a sacar de ahí, de Se va a Egipto. mover. Amén, que los iba a mover. Y David murió exhortando a su familia a seguir a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, así es. Esteban murió alabando a Dios. Alabando a Dios, así dice la Biblia. Y dice que Pablo murió declarando que él había acabado la carrera que había comenzado, que él llegó a la meta. Pedro murió recordando a los santos acerca de la palabra de Dios. Amén. Y después Cristo, cuando Cristo estaba en esa cruz, que él murió señalando el camino de vida a otro que estaba ahí a la par de él. Y declarando que hoy en día, sí, que este día tú vas a estar conmigo en el paraíso. Ya. Entonces yo digo todo esto para decirles esto, mis hermanos, y tú que nos estás escuchando. Así es, amén. ¿Qué legado vas a tú dejar? ¿Qué es lo que van a decir las personas de ti una vez que tú ya mueras y ya no estés acá? ¿Qué va a ser lo que las personas van a decir de ti? ¿Van a decir, oh, fue una buena persona? ¿O fue alguien que vivió una vida ahí, que trabajó un trabajo normal? ¿O van a decir, esa persona estuvo dispuesta a darlo todo para avanzar el reino de Dios? Y es importante que nosotros podamos hablar sobre esto. Que sí, el tiempo que estemos aquí en la tierra, no todo va a salir conforme a nuestros planes, como lo hemos planeado nuestras vidas, sino que va a haber momentos en nuestras vidas cuando va a suceder algo que no queremos. Pero ¿qué va a ser nuestra respuesta a esa situación? ¿Qué va a ser tu respuesta, tú que nos estás viendo ahí, cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad que no va a ser, que no hay remedio, que ya no hay remedio? ¿Qué va a ser tu respuesta a esa situación? ¿Vas a permitir que el miedo, vas a permitir que el temor te lleve a ¿cómo decir? A tristeza, a depresión? Depresión. ¿O vas a declarar que en Dios hay vida? ¿O vas a declarar que Dios tiene la respuesta? Que Dios es mi gozo. Amén. Que aún en esa circunstancia yo no he perdido mi fe en Dios. Eso es algo difícil de encontrarse en esa situación. Y en diferentes otras situaciones, ¿verdad? Que podemos encontrar si pierdes tu trabajo o diferentes situaciones. Pero ¿qué es lo que tú vas, cómo vas a responder a esa situación? Que verdaderamente va a ser el legado, que las personas se van a recordar de quién tú eres y en quién tú has puesto tu fe. Amén. Dice que ahorita que estaba viendo yo de eso, lo que estaba viendo, se me vino Job, ¿va? ¿Quién fue Sí. Job? Él fue una persona sufrida, o sea, como dicen siempre, entrometiéndose el diablo, ¿va? Porque acá dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárceles para que seáis probado. Pues, o sea, vemos de que Job, ¿quién fue Job? Bueno, era fiel a Dios. O sea, como dice, cuando dice acá, él conoce nuestras obras. O sea, él conocía a Job. Cuando le dice, no, pero yo sé, le dice el diablo que, o sea, él te adora, pero por lo que tú le das. Pues quítale todo lo que tiene. ¿No? O sea, y entonces vemos de que Job en ningún momento dice, no, pues ya no te quiero. Ya yo, o sea, ¿me entiendes? O sea, tú me dejaste en la calle, me quitaste los hijos, me quitaste todo lo que tenía. No, él dice, no, si yo a este mundo vine sin nada. Sí. Y pues, y cuando viene la mujer, le dice, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y que pues, y órcate. Dice, o sea, vemos de que Job siempre alaba a Dios, o sea, no importa las consecuencias, ¿por qué? Porque cuando nosotros creemos
Nosotros sabemos de que hay un Dios que es el que los ha dado la vida y que hay una promesa ahí también, que hemos creído en Él. O sea, nosotros cuando venimos sin nada. Amén. ¿Y por qué no vamos a alabar a Dios también en los momentos, en los peores momentos, verdad? Amén. Me agrada el punto. Yo quiero que hagamos conciencia Sí. en base de lo que hablamos de un legado. Yo pienso que ese es algo que verdaderamente los debería preocupar. ¿Qué estamos construyendo? Sí. ¿Qué es lo que estamos formando en vida? Sí. Que las generaciones atrás lo van a vivir. Sí. ¿No te gustaría a ti ser una historia como conocemos a Pablo? Sí. Muchos siglos ahora Mm. lo seguimos hablando desde el primer siglo Amén. hasta ahorita, desde el primer siglo que Pablo existió Sí. hasta en el siglo XXI se sigue hablando de Pablo. Sí. Personas que existieron quizás por ahí por el siglo XVI, quizás personas que ves tú que han venido haciendo historia cada siglo. Hay personas que han venido haciendo historia, Sí. y te estoy hablando de historias exitosas, historias que marcaron en la historia, ¿no? Sí. También puede haber una historia mala. Marcaron la diferencia. Sí. También tuve récord de personas que hicieron grandes cosas. Es la decisión de nosotros Sí. qué queremos dejar de legado. Me encanta este punto, me encanta porque quiero como llevarte a que hagas conciencia tú. No sé cuántos años tendrás tú en el Evangelio, no sé qué cosas has tenido que atravesar, no sé cómo las has tenido que atravesar. Sí. Porque una cosa es que las atravieses y otra cosa es cómo las atravesaste. Sí. Y a otro punto, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Sí. ¿Cómo quieren que conozcan nuestras generaciones que vengan? ¿Cómo quieren que los reconozcan a nosotros? Amén. Los reconozcan como aquel que murió hablándole a su familia de Cristo, Sí. como aquel que murió alabando a Dios, como Esteban. Quieren que los conozcan como aquel Pablo que murió declarando que él había terminado su carrera con gozo. Sí. ¿Cómo queremos que los reconozcan a nosotros? Amén. En esta carta Dios le dice, adelante, sigan adelante, Sí. sigan adelante. O sea, les dice, sean fiel. ¿Hasta dónde dice? Hasta- No te está diciendo sé fiel unos 3 par de domingos. No te está diciendo sé fiel solo ahora y ahí después te le pones al brinco a quien sea. No, hasta la muerte. Esta es una escuela. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta vida. Sí. Y en esta vida es la oportunidad que nosotros tenemos para poder dejar ese legado. Sí. Y yo te voy a decir algo. Los 4 millones de cristianos que murieron en esta época, en esta historia, que están en las catacumbas de Roma, Sí. esos son héroes Amén. que la Biblia permitió Ujú. que resistieran hasta la muerte y sean mártires Sí. para sembrar la semilla que somos ahora Exacto. nosotros, Amén. que tenemos ahora en el cristianismo. Sí, por eso hay gente que va a Roma, allá se va a meter al Vaticano a criticar tonterías. Vayan a ver ahí a donde están las marcas, las placas. Los mártires. Sí, y veamos esa gente que verdaderamente dijo, Sí. yo seré fiel a Dios hasta el fin. Hasta el fin. Fíjense que es lindo cuando hablamos Sí. de legado. Es lindo hablar de legado Sí. porque hay un libro que se llama acerca de los mártires, donde yo hablaba, hace poco hablaba mucho acerca de Timoteo. A Timoteo le dieron opciones. Timoteo, te vamos a matar a leñazos. Pero también tienes otra opción. Sí. Deja de predicar el evangelio en Éfeso. Mm. Porque él en Éfeso muere. Y él no cesó. Tal vez esos detalles ya la Biblia no los narra, pero los historiadores los narran. Yo quiero dártelos. La Biblia dice que a él hasta el cerebro se le salió porque lo agarraron a garrotazos. Él así pierde su vida. Vemos nosotros que estas personas verdaderamente los debería a nosotros como decir, yo quiero ser como ellos, anhelar este legado. Sí. Tal vez no conocemos por nombre todos los 4 millones, pero sí tenemos algunos nombres de ellos que verdaderamente sí marcaron la historia, y hasta el día de ahora se habla de los 4 millones. Hasta el día de ahora se sigue hablando de los hombres del primer siglo. Hasta el día de ahora se habla del gran Juan Wesley. Hasta el día de ahora todavía se habla de Tertuliano. Hasta el día de ahora todavía se habla de estos grandes hombres Amén. que en diferentes siglos vinieron y marcaron la historia. Yo lo que quiero decirte es, ya te preguntaste tú, ¿en qué vas a marcar tú la historia? Sí. ¿Qué vas a dejar en esa escuela que Dios te permitió, donde vas de paso? La vida la vida aquí en la tierra somos peregrinos, a donde Dios te permite recorrer, pero al final tú mismo vas a decidir a dónde ir, Amén. ¿verdad? Dios le dice a esta iglesia, seré fiel hasta la muerte.
La vida es corta. Amén, la vida es corta. Vivir, digamos, 90 años y compararlo en lo que es la historia de miles de años. Miles de años. Podemos ver que estamos aquí un instante y el otro instante ya no estamos. ¿Cuántas generaciones? Y entonces, ¿qué es el enfoque? ¿Qué es las prioridades que nosotros tenemos Amén. como hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que muchos perdemos tiempo persiguiendo las riquezas de este mundo. Invertimos 80 horas de trabajo y no hay nada malo en eso de invertir ese tiempo. Pero tenemos que reconocer que Dios nos ha puesto en esta tierra con un propósito. Amén. Y un propósito eterno. Un propósito de avanzar su reino. Amén. Cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos tenemos un deber de expandir el reino de Dios, de predicar el reino de Dios, de declarar las buenas obras de Dios. Y es con nuestras vidas, somos cartas abiertas, es con nuestras vidas que declaramos quién es Dios, Amén. Amén. qué es lo que creemos de Dios. Gloria a Dios. Así es. Amén. Entonces, si podemos ver hombres como hay un hombre que se llama David Livingstone, un misionero a África, un hombre que en lo que es ahí en su tumba, lee que por 30 años fue un hombre que llevó el evangelio de Dios a las tribus de África. Un hombre que él peleó contra lo que era en ese tiempo de vender esclavos. Un hombre que invirtió su vida por una causa. Amén. Y dio su vida por esa causa. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos invirtiendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú estás invirtiendo en tu vida para avanzar la causa de Dios? Y reconocer que viendo lo que Dios, a través de Jesús, el precio que Jesús dio por nosotros, Él dio todo por nosotros, mis hermanos. Amén. Y que nuestra respuesta debe ser de dar todas nuestras vidas, ¿verdad? De dar nuestra vida por Amén. el Señor. Así es. Amén. Verdaderamente es importante. Es tan interesante eso. No solamente que falleció una persona. A mí me agrada en el Antiguo Testamento cómo se marca la Biblia. Dice, y en los tiempos de. Y marca una persona, ¿no? Sí. En los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo. Sí. ¿Será que va a haber un momento en que diga, en los tiempos de, ya te has preguntado tu nombre? Sí. O sea, Amén. eso es algo lindo, ¿no? Sí. Saber de que vas a partir de este mundo un día, pero dejas un legado al cual muchos van a seguir. Amén. Verdaderamente. Eso es algo lindo. Vamos al último versículo. Sí. Y dice el versículo 11, y dice, y el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Ese es especial. Fíjate que una de las cosas que me agrada de esto es que así como está el último versículo de esta carta, así empieza el primer versículo, que es el número 8. Así termina el 11, Sí. donde habla, no sufrirá daños de la segunda muerte. Cuando dice, el que tenga oídos que oiga, Dios a nadie obliga a oír la verdad. Sí. Nosotros decidimos recibirla. Sí. Nosotros decidimos aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios quiere es informarte a ti. Porque cuando estamos hablando de legados, Dios quiere verdaderamente que tú hagas algo. Sí. Un talento de los que Él ha dado. Dios da talentos a nosotros. La Biblia narra una parábola. Uno sí multiplicó los talentos, otro los guardó. Otros dijeron, los conservo para que no se me terminen. O sea, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Amén. Que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me agrada este punto, pastor, donde dice que el que venciere no sufrirá daños de la segunda iglesia. Porque en ese tiempo, la sacudida que le pegó a la iglesia
En ese tiempo verdaderamente se quedaron los que sí eran cristianos. Sí. Porque cuando los agarraban y le decían, o negás a Cristo, o maldecís a Cristo, o te matamos, muchos dijeron, no, pues yo lo maldigo mejor. Ahí se vieron los medios. Ahí se vieron los hipócritas. Ahí salieron todos los que verdaderamente no eran cristianos. Entonces, pero también ahí se vieron aquellos que querían dejar legado. Sí. Aquellos que querían quedar siendo como una historia. Sí. Y verdaderamente ellos fueron los que la Biblia habla. Yo quiero que el pastor aquí los platique un poco acerca de eso, ya para finalizar. Amén. Donde dice de que no sufrirán daños de la segunda muerte. Amén. Punto importante. El hombre puede destruir este cuerpo. Amén. Amén. Aún la enfermedad o lo que sea, tarde o temprano vamos a morir. Claro. Amén. Ley de Pero vida. lo que podemos ver aquí es que nosotros como hijos de Dios tenemos esta promesa que no dice aquí, no sufrirás daño de la segunda muerte. Y esa segunda muerte lo que está refiriendo es esa muerte eterna, espiritual, Ujú, de estar apartados de Dios ujú. por eternidad. Yo veo que lo más triste que nosotros sabemos que cualquier persona puede sufrir, decir, es de que ellos al final de sus días mueran sin entregar sus vidas al Señor. Oh, pues es lo más triste. Es lo más triste. Y de poder experimentar lo que es esta muerte, esta segunda muerte. Una muerte que significa de estar apartados de Dios por toda una eternidad. Y en el infierno. Y eso es lo más triste, mis hermanos. De que cualquier persona pueda experimentar. Aquellos que no han tomado ese paso de dar su vida a Dios y entregar su vida al Amén. Señor. Amén. Entonces, Dice que, me llama la atención cuando dice, porque el que venciere, dice, o sea, Ujú. está hablando, digamos, que nosotros, o sea, tenemos que, o sea, como dice vencer, pues, digamos, no tenemos que, como quien dice, como decíamos anteriormente, no, estar ahí, no, pues hoy voy a hacer para Dios, no, o sea, digamos, aquí está hablando el que venciere. sí. Y pues vemos en el tiempo, ya hablando siempre de los mártires, ¿verdad? Sí. Dicen de que en aquel tiempo había una señora que se llamaba Soledad, algo así, no sé cómo se llama el nombre, pero la cuestión es de que la agarraron, ¿no? los romanos y quisieron decirle de que ella, pues, o sea, que negara a Dios, a Dios. Entonces le dije, ¿por qué lo voy a negar? Entonces, no, que si lo negas, que te vamos a dejar viva. Y pues dijo, no, pues, o sea, ella no lo quiso negar y dijo que no. Y entonces, ok, si tú no lo niegas, vamos a matar a tu hijo. Y se fueron al hijo más pequeñito. Ujú. Dicen de que cuando el niño sintió la espada del filo, ¿no? Ujú. Quiso negar a Dios. Y que mira, que niégalo, si tu mamá no quiere, tú niégalo. Y dice que la mamá le dice, hijo, no niegues a Dios, Ujú. a Jesús, porque hoy esta noche vamos a cenar con él. Amén. O sea, Sí. vemos de que esta persona, pasar lo que pasara, ella estaba pues dispuesta sí. a todo. A perseverar. Y dicen que así vinieron, boom, mataron al niño más pequeño. Después dice si con el segundo, y hasta que se los acabaron a todos. O sea, vemos de que pues si esas personas lo hicieron, o sea, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Sí, ¿Ah? amén. Sí, sí. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa decisión de cómo vamos a enfrentar la persecución, ¿verdad? Y cómo vamos qué va a ser nuestra respuesta, ¿verdad? Y aunque no estamos ahorita experimentando lo que esta iglesia ha experimentado, hay otras cosas que yo sé que hoy en día tenemos que enfrentar y que la próxima semana vamos a estar hablando sobre eso, de una iglesia que se acomoda y de conformarnos, y que es una batalla que hoy en día yo sé que estamos librando, pero que no tenemos que ser así, sino que tenemos que ser personas que estén dispuestas a pagar el precio, si eso es lo que significa, pagar el precio. Amén. Para poder avanzar el reino de Dios, para poder dejar ese legado, amén, y poder de esa manera declarar con nuestras vidas que Amén. Cristo es Dios, Amén. que Cristo es el Señor, amén.
Entonces en este día vamos a terminar este tiempo. Yo sé que hemos venido a la conclusión de este tiempo y agradecemos a Grace TV una vez más por esta oportunidad de poder entrar hasta tu hogar y compartir estas palabras. Y vamos a orar para finalizar este tiempo. Amén, así es. Que el Señor haga la obra ahí en tu vida, que si tú estás pasando por tiempos difíciles, que al escuchar esta palabra de esta iglesia que perseveró, que tú puedas, que Dios pueda animarte, que pueda avivar fuego en ti, que tú puedas seguir adelante, amén, que seas victorioso hasta el final, que Dios está contigo, que Él conoce tu sufrimiento, Él ha sufrido y Él conoce tu sufrimiento y que Él está ahí, que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Y ahí va a aparecer, nuestro correo electrónico, el teléfono, si tú quieres que alguien ore por ti, ahí vamos a poder atender a esas llamadas y orar por ti, o si quieres mandarnos un mensaje, ahí lo puedes mandar por correo electrónico. Amén. Yo quiero también de que, digamos, ese momento, ¿no? O sea, si tú que lo estás escuchando, tal vez no, o sea, estás pasando por una situación o algo, quieres que oremos por ti, como dice el pastor, ahí está el número de teléfono. Es más, en este momento también vamos a orar, vamos a Sí. decir la oración de la fe. Si tú solo tienes que repetir esas palabras y vamos a... Amén. Porque pues sabemos de que, como dice en Romanos 19, si declaramos con nuestra boca, Ujú. ¿entiendes? O sea, ya los tiempos ya están acabándose. O sea, Amén. oye, esperamos de que esto sea de bendición. O sea, Sí. o sea, Amén. no, el objetivo es de que todos podamos, como que dice, pues no, o sea, buscar de Dios. O sea, pues va a quedarlos, Amén. pues acércate y solo cierra los ojos y repite estas palabras. Amén. Señor Jesús, reconozco que solo tú eres Dios, solo tú eres el único Salvador, que no hay nadie en este mundo y que haya muerto por ti. Señor Jesús, te entrego mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has repetido estas palabras, tú ya has hecho un pacto con Él. Tú puedes llamarle a tu líder, al pastor, aquí como el número de teléfono que está, y pues Dios está con los brazos abiertos. Él quiere que tú seas parte de todo esto. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar para finalizar Amén. este tiempo. Y si tú has hecho esa declaración, dice la palabra que tú ahora Cristo ha entrado en tu corazón y que tu nombre está escrito ahora en el libro de la vida, y que un día, cuando ya venga tu tiempo de pasar de esta tierra, de morir, tú mueres con la esperanza de que ya tienes esa vida eterna y que ya no tienes que sufrir en la segunda muerte. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar este momento. Hermano Wilfredo, si nos dirige. Amén. para Vamos a finalizar. orar, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre, de poder, Señor bendito, aprender más de tu palabra. Sí, Señor. Padre Santo, bendice a aquellos que los están mirando por la televisión, Señor amado, Sí, Señor. allí en la comunidad de su casa. Bendice a aquellos, Señor, que por internet están sintonizando, Padre, este Sí, canal Padre. Sí, en las Señor. diferentes partes del mundo, Padre, en el Sí, nombre Señor. de Jesús, Padre Sí, Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Señor los bendiga.